Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 28 de mayo de 2025 y esto es La Contracrónica. La semana pasada el gobierno de Venezuela liberó a un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que estaba encarcelado y se lo entregó a las autoridades estadounidenses en Antigua y Barbuda. Con esta medida, Nicolás Maduro espera que mejoren las relaciones bilaterales y, sobre todo, que Donald Trump permita que las compañías petroleras occidentales continúen operando en el país. El exmilitar liberado, Joseph Sinclair, fue arrestado por las fuerzas de seguridad venezolanas en el pasado mes de octubre, cerca de la frontera con Colombia, cuando viajaba en un viaje privado por aquella zona junto a unos amigos. El 3 de marzo, el Departamento de Estado reclamó su liberación inmediata, pero el régimen se lo había guardado a él y a sus compañeros como moneda de cambio. Con esto Maduro pretende mostrarse cooperativo, pero no es lo único que está haciendo para congraciarse con la Casa Blanca. En los últimos 3 meses ha aceptado sin rechistar un flujo constante de vuelos de deportación desde Estados Unidos y Honduras. A principios de este mes, 5 activistas del equipo de María Corina Machado, que estaban refugiados desde el año pasado en la Embajada Argentina en Caracas, consiguieron abandonar el país y reaparecieron en Washington, donde ofrecieron una rueda de prensa. Maduro encajó el golpe y se está mostrando dispuesto a seguir liberando gente a cambio de que Trump sea clemente con él. Quiere sacar el máximo partido a esa diplomacia de los rehenes que los cautivos de la embajada denunciaban hace solo unos días. El hecho es que Trump no termina de adoptar una política clara respecto a Venezuela. Está dando una de cal y otra de arena. En febrero se revocó la licencia de Chevron para producir y exportar petróleo venezolano e impuso aranceles a los países que importen crudo proveniente de Venezuela. Un revés tras otro que complica las finanzas del régimen, pero que no le supone ni mucho menos una amenaza existencial. Para compensarlo, Trump ha despachado para el Caribe a Richard Grenell como enviado presidencial personal suyo, con la orden de establecer negociaciones discretas con el régimen chavista. En paralelo a estas maniobras internacionales, este pasado domingo se celebraron elecciones regionales en Venezuela, unos comicios en los que no votó casi nadie, la abstención fue del 85%, y que el oficialismo ganó de calle. En los municipios cercanos a Guyana se organizó además una absurda farsa. Se presentaron listas y candidatos para representar a la Guayana Esequiba, una región del país vecino que Maduro reclama como propia. Para la oposición venezolana, esta letanía de acontecimientos es algo parecido al Día de la Marmota. Todo se repite de forma incansable y sin que los venezolanos puedan hacer nada para impedirlo, salvo abstenerse de participar en los circos electorales que el régimen organiza de forma periódica. Nada parece que vaya a cambiar y las señales que reciben de Estados Unidos no son precisamente esperanzadoras. Hubo elecciones este domingo en Venezuela, unas elecciones más y unas elecciones que no tenían demasiada importancia, eso es lo cierto. Esa es la razón por la cual pues no hice programa al día siguiente, eran unas elecciones regionales y por lo tanto pues no demasiado importantes, y habida cuenta del fraude electoral del año pasado perpetrado por el chavismo, que ese sí traté aquí con mucha profundidad en la contracrónica, pues tampoco me parecían importantes, pero es que hay unas cuantas cosas que se mueven en torno a Venezuela. Hablando de las elecciones o refiriéndome directamente a las elecciones, los venezolanos, una vez más, han expresado un rechazo contundente en estas elecciones a Nicolás Maduro. Esto lo podemos ver en la escasa afluencia en los centros de votación durante la jornada electoral del domingo. Fue una abstención monstruosa del 85%. Este panorama pues contrasta de forma un tanto drástica con el entusiasmo popular que se podía ver hace casi un año, hace unos 10 meses, en Venezuela, cuando el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, triunfó en las elecciones presidenciales. Las encuestas, de cualquier manera, no hay que sorprenderse. Una vez más, que las encuestas aciertan, ya sabéis, ese mito de que las encuestas fallan y se equivocan. No, se equivocan a veces, pero otras muchas aciertan. Pues bien, en este caso ya lo anticipaban, la abstención se convirtió en la gran protagonista de la jornada, de lo que, en fin, y a la vista de los acontecimientos, pues no es más que la enésima farsa electoral orquestada por el chavismo para tratar de superar y de normalizar
el mayor fraude electoral en la historia de Venezuela. Bueno, diría yo, iría más lejos, es el mayor fraude electoral en la historia de Hispanoamérica. Tanto en las zonas rurales, que son el centro, la cuna, digamos, del respaldo a las candidaturas opositoras, como en las principales ciudades, incluyendo Caracas, quedó claro que la población pues no cree en el discurso del chavismo, ni se siente lo más mínimo representada por la postura de la oposición minoritaria amaestrada, podríamos decir, que estuvo liderada en esta ocasión por alguien conocido, aquel que se presentó a las elecciones del año 2012, recordadlo, bueno, 2012 y luego posteriormente la muerte de Hugo Chávez, también a las de 2013. Me refiero a Enrique Capriles, que esta vez viene de la mano de otro llamado Manuel Rosales. Pues bien, los resultados de este domingo, del 25 de mayo, refuerzan el liderazgo de María Corina Machado, que sigue siendo la opositora más respetada y más seguida en Venezuela. Esa es la realidad. Así que el tema es ese, no hay mucho más que se pueda decir. Es decir, que María Corina Machado, que por supuesto no se presentó a estas elecciones, hubiera de haberse presentado y haber tenido garantías, las hubiese ganado en prácticamente todas las regiones de Venezuela. Respecto a Capriles, pues en fin, es una oposición que lo llaman moderada, ultramoderada, amaestrada. Pues lo que trató de hacer el hombre es defender su posición, que era la de que había que ir a votar. Vino a decir que había que luchar para conseguir sacar a los chavistas del poder, que las redes sociales y solo las redes sociales no lo iban a conseguir. Pero bueno, el hecho es que las redes sociales sí tuvieron algo de movimiento, y en las redes sociales lo que se podían ver eran colegios electorales completamente vacíos. Daba, la verdad, un poco de pena. Esto llama la atención porque el chavismo se empeñó en estas elecciones, y ya digo, están con la idea de normalizar lo del año pasado. Trataron de hacer lo imposible para mandar a la gente a votar, para incentivar la participación. Se denunciaron algunas maniobras, como siempre sucede, no hay elecciones tranquilas en Venezuela, ni siquiera estas elecciones que son pura farsa. Al parecer en algunos lugares se reportaron pues informaciones de que estaban presionando, poco menos que obligando, a los empleados públicos y a los beneficiarios de ayudas de programas sociales para votar. Pero que esto no tiene nada de especial tratándose de Venezuela. Esto, de hecho, es lo normal en Venezuela. Lo digo porque muchas veces pensamos que el fraude electoral se hace a posteriori. No. El fraude electoral en la Venezuela, primero de Hugo Chávez y luego posteriormente Nicolás Maduro, contempla todas sus posibles variantes, desde el principio, desde la misma campaña, pasando por la jornada electoral y en el día después. Con tal de ganar las elecciones, desde el principio mismo del chavismo, los bolivarianos han hecho todo tipo de cosas y las siguen haciendo, todo tipo de irregularidades. El propio presidente ilegítimo, por cierto, Nicolás Maduro, durante la jornada, que fue a votar, naturalmente, pues siguió llamando a que se participase. Acusó a los que pedían la abstención de ser terroristas. Ya sabéis cómo inflaman las palabras en Venezuela. Y bueno, ya sabéis, todo el marco de las narrativas conspiranoicas de aquel régimen. Eso sí, por mucho que lo pidiese por televisión, en cadena nacional y todo, no sirvió para nada. El llamado que hizo desde la misma mesa de votación fue completamente ignorado por una mayoría de venezolanos. A diferencia de lo que pudimos ver el año pasado, recordar esas elecciones en las que se desató tanto entusiasmo en Venezuela, esto fueron el 28 de julio del año pasado. Aparecieron decenas de miles de venezolanos por las calles para hacer cola en los centros electorales. Esta vez no hacía falta hacer cola porque no había gente que quisiera ir a votar. De cualquier manera, estas elecciones se han servido para algo. Han servido para reafirmar y para recordarnos la magnitud y la excepcionalidad del movimiento ciudadano y de la movilización ciudadana del 28 de julio. Se vio en la participación masiva, se vio en el operativo tan valiente que montaron los opositores para proteger las actas electorales. Consiguieron sacar de allí más del 80%, que es donde se pudo ver claramente que había habido un fraude grotesco. La propia Machado lo había organizado todo muy bien.
fue la última vez que tuvieron realmente fe en que esto podía cambiar. Luego, lo demás pues ya lo conocemos y ya lo traté aquí. La cacería que desató el régimen contra los dirigentes opositores, contra los que protestaron en la calle, contra los activistas que se les ocurrió levantar la voz. Bueno, esto nos permite hacernos una idea de la relevancia de aquello y de lo excepcional que fue y de lo difícil que será que se produzca algo igual. De cualquier manera, en estas elecciones eso ha sido distinto. Entre que ha votado poca gente, no había interventores de la oposición. Se eliminaron los códigos QR que permitieron verificar en las últimas elecciones los resultados y se pudo ver que la ventaja de la oposición era clarísima, de varios millones de votos para Edmundo González Urrutia. Bueno, pues esto lo que nos viene a decir es que estos resultados que presentó el régimen el lunes por la mañana pues no podrán ser verificados de ninguna manera. Es decir, que al final lo que nos encontramos es que esto que se pudo ver el 25 de mayo es una consecuencia directa de lo que sucedió el 28 de julio del año pasado. Les queda a partir de aquí a los venezolanos, les queda siempre la esperanza del exterior, ya sabéis, cuando todo en el interior falla y en el interior de Venezuela fallan muchas cosas desde hace demasiado tiempo. En fin, en este programa, desde sus orígenes, allá por el año 2016, yo he hablado muchísimo de Venezuela, es un tema que me interesa especialmente y siempre que puedo lo traigo por aquí. Bueno, lo que falla allí muchas veces se busca que fuera se hagan eco. Durante años, en el extranjero se hicieron eco. El año pasado hubo, en el verano, por lo menos el verano boreal, aquí en Europa, en Estados Unidos, sí hubo bastante movimiento y luego cuando el régimen decidió imponerse y pasar el rodillo, pues al final, como todo, es imposible mantener una noticia durante, un mes es prácticamente imposible, tendríamos que hablar de una guerra o algo así, parecido a lo de la guerra de Ucrania o lo de Gaza, algo que se mantiene. Si no, mantener un mes en primera plana una noticia es realmente complicado. Pero bueno, visto que todo falla dentro, les queda lo de fuera, es decir, la esperanza de que en Europa, de que en Estados Unidos, sobre todo, hagan algo. Cuando ganó Donald Trump las elecciones en noviembre del año pasado, en Venezuela muchos lo recibieron con alegría. No tanto por la política interior estadounidense o porque los venezolanos opositores sean aficionados, qué sé yo, a los aranceles, no, ni mucho menos, porque lo leían en clave nacional. Entendían que Donald Trump había sido muy beligerante con Nicolás Maduro en su primer mandato y que no había motivos para pensar que no sería igualmente beligerante en su segundo mandato. El hecho es que no está siendo así, es decir, que Donald Trump no parece tener muy claro qué hacer con Venezuela. En su primer mandato fue clarísimo desde el principio, mostró una cerrada oposición al régimen y se puso a veces a la cabeza de los que estaban fuera sitiándole, tanto los países europeos como los países hispanoamericanos. Esta semana hemos podido saber que el enviado presidencial personal de Donald Trump al Caribe, no está en Venezuela, está en Antigua y Barbuda, un tipo llamado Richard Grenell, se reunió con miembros del gobierno venezolano en este paisito minúsculo del Caribe, en Antigua y Barbuda. Al parecer esto fue la última ronda de negociaciones entre Washington y Caracas sobre diversos temas que están tratando, no necesariamente sobre la democracia en Venezuela, temas de todo tipo, desde inmigración, energía, hasta por supuesto también el futuro del régimen de Nicolás Maduro. Antes de las conversaciones de esta semana, las empresas energéticas, esencialmente petroleras, con sede en Estados Unidos y en otros países occidentales como los europeos, tenían como fecha límite para operar en Venezuela el 27 de mayo, es decir, ayer, para salir de Venezuela o se arriesgaban a incurrir en sanciones estadounidenses directas. Y en el año 2022, el gobierno de Biden otorgó una serie de licencias a empresas petroleras como Chevron o como la española Repsol para que operasen en Venezuela con unas condiciones un tanto estrictas, pero podían operar. Al llegar al poder en enero, Donald Trump, una de las cosas que prometió fue revertir esta medida, dando a las empresas unos meses, pues hasta el 27 de mayo, hasta ayer, para abandonar el país.
Aún no está claro si Estados Unidos obligará a estas empresas a salir de Venezuela. Es decir, no lo ha hecho todavía, pero sí lo obligará a lo largo de las próximas semanas. Decía Bloomberg el otro día que Grenell regresó de su reunión en el Caribe con una prórroga de 60 días para estas petroleras. Es decir, que les quedarían 2 meses. Nos estaríamos poniendo ya aproximadamente en el 27 de julio. Pero luego el secretario de Estado, Marco Rubio, que no es precisamente un amigo del régimen chavista, anunció que el plazo seguía vigente. A la vista está que no ha sido así. Los mensajes contradictorios sobre la prórroga muestran que hay un tira y afloja en el seno del gobierno Trump, entre quienes desean negociar con Maduro, caso de Grenell, por ejemplo, y quienes favorecen o se han posicionado a favor de una línea mucho más dura hacia el régimen, caso de Marco Rubio. El viaje de Grenell sugiere o la embajada de Grenell a Antigua y Barbuda sugiere que la facción pro conversaciones está ganando terreno. Trump, al final, es el que se reserva, como es lógico, que por algo es el presidente, se reserva la decisión final sobre cómo proceder respecto a este asunto. Si la Casa Blanca decide entablar negociaciones, cosa que ya ha decidido, por ahora de forma muy discreta, es que han entendido que la política venezolana que Donald Trump adoptó durante su primer mandato no consiguió gran cosa, ya que el régimen se enrocó. Esto lo sabemos todos. Lo bueno de la historia, sobre todo cuando es reciente, es que la tenemos muy bien documentada y sabemos cómo salió tal o cual medida. Así que los que quieren aflojar el dogal de las sanciones se decantan por preservar el espacio y el negocio para las petroleras en Venezuela, y que eso sirva como palanca económica sobre Caracas, y así incentivar, en última instancia, la reforma democrática en el país. Aunque esto último, y esto es importante recordarlo, no necesariamente tiene que interesar a Donald Trump. Promover la democracia en el exterior ni ha formado nunca parte principal, prioritaria, no es una prioridad para Donald Trump, lo sabemos, tiene otras prioridades, pero esta no es una de ellas. Que además un país decide ir hacia una dictadura, hacia unas reformas democráticas, lo va a recibir bien y lo felicitará, pero no es algo que le preocupe, como en el caso de otros presidentes, qué sé yo, y no necesariamente demócratas. El caso de Bush hace 20 años con Oriente Medio, el caso de Reagan, por ejemplo, en los años 80, no es algo que a Trump le subyugue demasiado, esa idea, la de exportar la democracia y promoverla. Hay señales, de cualquier modo, que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela están negociando, ya digo, de manera discreta, un acuerdo. En marzo, el gobierno de Trump publicó una orden ejecutiva, que facultaba al Departamento de Estado, es decir, a Marco Rubio, para imponer un arancel del 25% a los productos de cualquier país, arancel adicional, de cualquier país que importe petróleo o gas de origen venezolano. Pero aún no ha impuesto ese gravamen a nadie. Es que incluso si la prórroga prometida por Grenell no se termina concretando esos 60 días, ya su visita a este equipo de venezolanos en Antigua y Barbuda, de esta delegación, yo creo que es el indicio más claro de que las negociaciones continúan y de que un acuerdo podría estar en marcha. La reunión de Grenell en Antigua, que, bueno, os lo comentaba antes en la introducción, logró la liberación de un preso estadounidense, un tipo llamado Joseph St. Clair, un antiguo militar que, bueno, después de abandonar el ejército, pues había ido pues de vacaciones a Colombia y a Venezuela y le detuvieron allí. A ver, esto no es un incidente aislado. Grenell lo que hizo fue abrir un canal de comunicación con el gobierno de Maduro, tan pronto como en el mes de enero, como llegaron al poder los republicanos. Él había estado previamente ya en contacto con agentes venezolanos, es decir, conocía el tema. Tuvieron una primera reunión y el gobierno anunció que Maduro había acordado de motu propio
comenzar a recibir vuelos de ciudadanos venezolanos deportados por Estados Unidos. Tras un pequeño retraso inicial, pues ahora al parecer están llegando a Venezuela hasta 3 vuelos semanales de deportación desde Estados Unidos. En algunos casos directamente de Estados Unidos y en otros desde Honduras. Bueno, como podemos comprobar, en esto de las deportaciones, Bukele se lleva la fama mientras Maduro carga la lana. Los vuelos directos de deportación son claramente una señal de que existe una comunicación bidireccional, discreta pero fluida entre ambos. El bando negociador dentro de la administración Trump podría verse fortalecido por las sospechas de que la presión sobre Venezuela beneficia a China. Y la historia, evidentemente, y la justificación hay que ir a buscarlas allí. Si echamos un vistazo a los números, lo que nos encontramos es con que las exportaciones de crudo venezolano a China se han incrementado de forma constante, pasando de un promedio de 277.000 barriles diarios entre noviembre del año pasado y enero de este año, es decir, los últimos meses de Biden, a un promedio de 453.000 barriles diarios. Vamos, no el doble, pero se acerca. Entre febrero, la llegada de Donald Trump, y el mes de abril. Las exportaciones de crudo venezolano a lo que se conoce como la cuenca atlántica, principalmente a los Estados Unidos, han disminuido de un promedio de 225.000 barriles diarios en marzo a 113.000 barriles diarios en abril. Y se espera que este mes de mayo no superen ni los 80.000. Es decir, que la imposición, o la amenaza, mejor dicho, de imponer aranceles extra no parece asustar a China. La demanda china de petróleo venezolano, significa que Maduro puede mantener la producción, aunque las sanciones estadounidenses obliguen a las empresas occidentales a abandonar el país. Luego, del otro lado, tenemos a Marco Rubio, que apuesta, como bien sabemos, por la línea dura. Como secretario de Estado y asesor también de Seguridad Nacional, pues es alguien que tiene una importancia capital, una gran influencia sobre la dirección de la política estadounidense, toda la política exterior y más concretamente hacia Venezuela. Marco Rubio, además, da la circunstancia de que es hispano, habla perfectamente el español, su lengua madre, a fin de cuentas, y entiende a Nicolás Maduro cuando habla, cosa que no podemos decir de Donald Trump. Capta todos esos matices que se pueden captar escuchando a la cuadra esta de chavistas en Venezuela, y que a un estadounidense o un alemán pues le costará algo más. Vamos, que el tema le alcanza directamente y le toca la fibra sensible. Y tiene influencia, evidentemente, si no, no lo hubieran hecho el secretario de Estado. Bueno, en última instancia tendrá peso sobre las sanciones en el caso de que se vayan a imponer o a acrecentar. Si Trump está decidido a alcanzar algún tipo de acuerdo con Venezuela, Rubio podría intentar presionarle para obtener concesiones democráticas, o al menos unas cuantas concesiones democráticas en las negociaciones. Es, ya digo, una posibilidad. De lo que parece que se ha olvidado Trump es de aquel, no sé si lo recordáis, los más antiguos, estamos hablando, claro, de hace ya 5 años, de aquel, creo que se llamaba Marco de Transición Democrática para Venezuela o algo así, que fue aprobado, presentado a bombo y platillo, pues poquito antes de que estallase la pandemia. Esto ya es en febrero o marzo de 2020. La hoja de ruta prometía al régimen de Maduro un alivio gradual de las sanciones a cambio de la creación de un gobierno de transición conjunto, que involucrase tanto al partido gobernante de Maduro como a la oposición. O sea, el plan. La propuesta fracasó. Bueno, aparte de que irrumpió de golpe en tropel la pandemia, fracasó porque exigía la renuncia de Maduro para empezar a hablar y la cesión de poderes ejecutivos a un consejo conformado por varios partidos venezolanos. La lógica básica de este marco, que era levantamiento de sanciones a cambio de reformas democráticas concretas y verificables, sigue siendo válida
Trump no haría mal en desempolvarla y adaptarla a la realidad actual de Venezuela, que no sea porque no se ha intentado, para que le digan que no siempre tiene tiempo. Las ofertas de levantar las sanciones a cambio de reformas, realmente, y en esto hay que reconciliarse con los hechos, es lo único que hasta la fecha ha conseguido avanzar algo hacia la apertura. Las exenciones las exenciones a las sanciones que Biden concedió a las compañías petroleras abrieron un pequeño espacio, una brecha minúscula para la inversión y al final indujeron a Nicolás Maduro a aceptar la celebración de elecciones presidenciales el 28 de julio del año pasado. A continuación, como bien sabemos, perpetró aquel fraude tan grosero porque la aplastante victoria de la oposición hizo imposible ocultar la impopularidad del régimen. Pero un acuerdo puesto al día entre Estados Unidos y Venezuela debería basarse en lo que se propuso en 2020, en ese marco que Trump propuso en febrero o marzo de 2020. Deberían insistir de entrada en un reparto del poder entre los chavistas y la oposición, de forma que eso no fuerce un vuelco inmediato que encontraría muchas resistencias internas, sino que si hay buena voluntad entre las partes, cosa que dudo viniendo de los chavistas, vaya allanando un camino para la transición. Cualquier acuerdo no haría mal en que también incluyese la liberación, por supuesto, inmediata de todos los presos políticos, el fin de la represión de la oposición, elecciones libres y limpias y el restablecimiento de las instituciones democráticas independientes que se han ido eliminando en los últimos años. Este alivio gradual de sanciones estaría sujeto a parámetros verificables en cada una de las etapas. Un acuerdo también permitiría reabrir las reservas petroleras de Venezuela, que son las mayores del mundo, a las compañías energéticas occidentales. Hoy, tal y como está Venezuela, aislada y sancionada, exporta la mayor parte de su crudo a China, con un descuento importante, por cierto, lo que beneficia a la economía china, que se surte de petróleo más barato que el que hay en el mercado. Eso, y sumémosle el que se trae de Rusia. Como vemos, hay mucho en juego. Si las negociaciones fracasan, estas negociaciones tímidas, discretísimas que acaban de empezar, y Estados Unidos vuelve a ejercer la máxima presión, es probable que China siga beneficiándose. China es el principal aliado internacional de Venezuela, eso que no nos quepa la menor duda. Bueno, este mismo mes, a principios de mes, Maduro se reunió con Xi Jinping en Moscú. Se vieron ahí las caras y, por supuesto, Xi Jinping le prometió apoyar firmemente una Venezuela independiente y al margen de la democracia y de cualquier cosa que se le parezca. Tienen, en definitiva, en Washington que jugar a dos bandas. Por un lado, apoyar a los opositores venezolanos e ir consiguiendo una transición democrática en el país, y en eso Trump sabe lo que hace porque lo intentó durante su primer mandato, y luego, por otro lado, mantener a los chinos lo más alejados posible. Ahí Trump tendrá que decidir cuál de los dos objetivos es más prioritario para él. Entre medias, ¿quién queda? Los de siempre, la población venezolana. Al menos la población del interior, porque fuera del país hay como 8 millones de venezolanos exiliados. Son pocos, la verdad, los que se acuerdan de ellos. Es una lástima. No sé, como a mí me recuerda lo que sucedió con aquellas repúblicas populares del este de Europa durante la Guerra Fría. El mundo libre terminó asumiendo que tenía que ser así. Con Venezuela ha pasado lo mismo. El mundo libre ha terminado asumiendo que Venezuela no tiene solución posible. Entre tanto, no les quedará más remedio que vivir en un perpetuo día de la marmota. El otro día, hablando con una amiga que tiene un pequeño café en el centro, me contaba que hace unos meses le reventó una tubería en el local y tuvo que cerrar durante casi una semana. Le pregunté por el destrozo. En fin, ya os lo podéis imaginar. Nada de ingresos, mobiliario estropeado, clientes que pasaban de largo y se iban a la competencia. Vamos, un auténtico desastre. Pero no, por suerte tenía un seguro de daños que no solo le cubrió la reparación de la avería, sino también la pérdida de beneficios por esos días en los que no tuvo actividad.
Me comentaba que había sido un alivio saber que alguien se iba a encargar de todo eso. Pensé que eso mismo, eso realmente, era algo más que un seguro, era tener paz mental. AXA ofrece precisamente eso, seguros pensados para pymes con coberturas adaptadas a lo que realmente necesitas. Tienen un seguro de responsabilidad civil que cubre los incidentes que pueden surgir por tu actividad, desde un accidente con un cliente hasta una reclamación legal, y lo mejor es que no te sueltan la mano, te asesoran, te ponen abogados, se encargan de la defensa, tú sigues trabajando y ellos van resolviendo el problema. Y si lo que pasa afecta directamente a tu negocio, como por ejemplo un incendio, una rotura, una inundación, el seguro de daños cubre desde el arreglo hasta la pérdida de ingresos. Incluso envían peritos express y drones para evaluar los daños más rápido. La idea es que no tengas que parar, que tu empresa siga, que tú puedas respirar. No dejes al azar el futuro de tu empresa. Visita axa.es y contrata la seguridad que tu negocio merece. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Israel, que nos habla del freno de deuda en Alemania. Y me gustaría hacer un comentario al hilo de tu programa sobre la actual situación política en Alemania. En primer lugar, destacar que, bueno, supongo que habrá sido un despiste, que la reforma constitucional que permite el aumento del gasto público, permite, bueno, vía aumento de deuda, el aumento del gasto público, ha sido aprobado por el Parlamento saliente. Es decir, ha sido aprobado por un Parlamento de patos cojos, no por el nuevo Parlamento. Estas prisas se explican porque Alternativa por Alemania dispone de minoría de bloqueo para cualquier reforma constitucional. Son necesarios 2/3 y pues Alternativa por Alemania tiene más de 1/3 de los escaños del nuevo Parlamento. Bueno, esto es legal, pero a mí me parece ligeramente ilegítimo. También destacar que en la campaña electoral la CDU pues, adoptó posturas próximas a las de Alternativa por Alemania en lo referente a la lucha contra la inmigración ilegal y también contra el aumento del gasto público. Es decir, podemos afirmar que en estas últimas elecciones había una mayoría social en Alemania favorable, con diversos grados, a combatir la inmigración ilegal y también, en este caso sin demasiados grados, porque sí o no, mantener el rigor presupuestario. Resulta que la CDU traiciona a sus votantes y pacta con los socialistas exactamente lo contrario. Y ya digo, con un mecanismo tan sofisticado como aprobar una reforma constitucional con un parlamento de patos cojos. Inevitablemente esto provoca que en las encuestas se produzca un alza de Alternativa por Alemania. No solo eso, sino que hay cargos electos de la CDU que se están pasando a Alternativa por Alemania en previsión del desastre que se ve venir en las siguientes elecciones. Y la respuesta del nuevo gobierno fue intentar, al final no se atrevieron, pero sí intentar meter a Alternativa por Alemania AfD en la lista de organizaciones radicales, lo cual pues limitaba sus actividades, permitía un aumento del control de sus actividades por parte de las fuerzas de seguridad. Las televisiones nos dicen que no nos llevemos las manos a la cabeza, que esto es relativamente habitual en Alemania. A ver, hay que matizar, es relativamente habitual con grupúsculos verdaderamente neonazis, de cabezas rapadas y con estéticas del Tercer Reich. También es cierto que existe un doble rasero porque a grupúsculos nostálgicos de la República Democrática Alemana estas leyes tan estrictas casi nunca se le aplican. Pero claro, nunca se planteó aplicar esta legislación a la segunda fuerza política. De hecho, el gran argumento cuando la previsible revisión judicial de esta decisión estaba que, bueno, haber aplicado estas medidas a Alternativa por Alemania, pues cuando era un grupo pequeñito, no ahora que es una segunda fuerza política, porque claro, da toda la impresión de que como no les ganamos en las urnas, como está pasando en otros países europeos, pues les ganamos con triquiñuelas administrativas o en los juzgados. Entonces, pues esta es la situación en Alemania. Yo lo único que pido a la mayoría pro-Bruselas, a la coalición pro-Bruselas, es que después de todos estos acontecimientos, ya digo, reformas constitucionales de patos cojos, incumplir el programa electoral o intentar eliminar con subterfugios a los adversarios políticos, por favor no nos den lecciones de ética. Muchas gracias. Pues no fue un despiste, Israel.
Es que ayer no hablé de economía, hablé de Alemania, pero no de economía. Hablé de política exterior, de la Alemania con Merz. Y el tema del freno de deuda lo toqué de pasada, pero vamos, ni siquiera me detuve en él. Tan solo comenté que la decisión de sacar la defensa del freno de deuda pues fue cuestionada dentro de la CDU y eso se lo hicieron pagar en la primera ronda de votaciones en el Bundestag para investirle canciller. Hubo un total de 18 diputados del SPD, pero también de la CDU, que no le votaron en esta primera ronda con la intención obvia de darle un aviso. Respecto al freno de deuda en sí, tiene un nombre en alemán, Schuldenbremse se llama. Es un tema que se debate en Alemania, pues yo diría desde que se implantó, que esto fue en 2009-2010, en la última crisis. Consiste el freno de deuda en limitar, mejor dicho, el déficit estructural del gobierno federal. Creo que es un 0,3% del PIB. Con una válvula de escape, eso sí, en el caso de emergencias como catástrofes naturales, una depresión económica. Bueno, durante la pandemia se saltaron este freno. Como claro, ahora no se da ninguna de esas dos, pues se han sacado de la manga lo del gasto militar. Lo que han aprobado es que no es que hayan eliminado el freno de deuda, simplemente han quitado una restricción. Lo que han aprobado es que quedan eximidos del freno de deuda los gastos en defensa que superen el 1% sobre el PIB. Y han creado además un fondo de algo así como $500 millones para infraestructuras para los próximos años. O sea, Alemania tiene un problema de infraestructuras, les han envejecido mucho y no se han hecho las inversiones adecuadas. Cualquiera que vive en Alemania lo sabe. A ver, a mí personalmente el freno de deuda me parece una gran idea. Es de hecho una historia de éxito auténtica, que ha mantenido la deuda pública alemana a niveles bajos, la ha mantenido a raya, en comparación con otros países. La alemana, pues, que debe de rondar el 65% sobre el PIB, una cosa así, frente al 150% de Italia o el 120% de Francia. Esto ha permitido a Alemania mantener su calificación crediticia, que es AAA, lo máximo, y unos costes de financiación muy bajos. El tema es que si no hacen esta salvedad, con este freno, vamos, mejor dicho, completamente armado, le hubiera sido inviable aumentar el gasto en defensa como quieren hacer con las restricciones que impone el freno en sí. Podrían haber recortado gasto en otras partidas, pero claro, eso es muy impopular y ni se lo han planteado. Pero vamos, Israel, no te engañes. Alternativa por Alemania no está en contra del freno de deuda porque le preocupe el equilibrio presupuestario, que no les preocupa lo más mínimo, son políticos, recuerda, sino porque en ese partido hay mucho prorruso. Y eso de que Alemania se defienda contra Putin, pues no les gusta tanto ya, de hecho no les gusta nada. Alternativa por Alemania, de hecho, tiene un programa económico peculiar, propone rebajar impuestos, pero luego elevar el gasto en pensiones. No han explicado, a mí me recuerdan a Liz Truss, no han explicado cómo lo van a financiar. Quieren también salir de la Unión Europea. En eso quizá preguntando a los británicos que los tienen cerca cómo les ha ido, pues igual ganaban algo de tiempo. El Reino Unido, como bien sabes, no es más rico que en 2016 o 2017, es de hecho más pobre. Bien, vamos ahora con Mario, que es de Colombia y que nos habla de la disputa entre Harvard y Donald Trump. Hola Fernando, buenos días. Quiero participar del programa y expresar mis preocupaciones por esta pelea entre Donald Trump y la Universidad de Harvard. A ver, antes que nada, no soy estudiante de Harvard ni aspirante a hacerlo, y tampoco soy estadounidense. A lo más que llegué fue a un curso de estos en línea, que uno toma por vía Coursera, en mi caso sobre arquitectura romana. Muy entretenido, por cierto, muy formativo. Y puedo decir que sí, que soy egresado de Harvard como Pablo Casado. En fin, volviendo al tema y a lo serio, es que aquí esto presenta dos problemas para países como Colombia. El primero es que es un precedente muy malo. ¿Por qué razón? La universidad privada en Colombia, si bien no es la de mejores egresados, sí es la más influyente, especialmente la Universidad Javeriana, Universidad de los Andes y creo que la del Rosario. Eh, y estas universidades reciben, esta y todas las demás universidades privadas reciben auxilios y patrocinio del gobierno nacional por medio de becas para estudiantes, por medio de
contratos para análisis demoscópicos o por medio de alquiler para eventos especiales de interés público, en fin. Y si esto en Estados Unidos prospera, no demoraremos en ver en Colombia que un presidente diga, bueno, en la universidad tal, donde tiene silla en el consejo directivo X, Y, Z magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, que me están poniendo el palo en la rueda para sacar adelante una u otra reforma, pues voy a empezar a recortar discrecionalmente estos auxilios gubernamentales. Si es que en la democracia más sólida y más antigua del mundo se hace, pues ¿qué podemos esperar de un país como estos? Obviamente los gobernantes tienen más manga ancha para hacer lo que les parezca. En segundo lugar, creo que aquí hay una derivada política que tal vez no tuviste en cuenta, no recuerdo bien el programa. Y es que en países como estos, la inteligencia, o sí, tanto la élite política como la gente que los asesora, en buena medida se forman en universidades como estas. Y esto, mal que bien, nos ha dado cierto aire a occidentalidad, un Estado de Derecho, unas instituciones más o menos descentralizadas, un respeto más o menos por los procedimientos legales. Y si esta gente deja de formarse en Harvard o en universidades estadounidenses y empiezan países como China, Irán o Rusia a abrir la puerta para que se forme esta gente que asesora o que le habla al oído a la gente que toma decisiones, ¿qué nos puede esperar? Aquí ya tuvimos durante la campaña de Petro presidente el accionar de una persona detestable, y lo digo sin ruborizarme, que fue formado en una universidad rusa, en algo de comunicación o publicidad, y es autor de frases tan llamativas como: para sacar esta campaña de comunicación, vamos a correr la línea ética un poquito. O sea, que alguien te diga eso y que además después termine nombrado de cónsul y embajador en Chile, pues es una probadita bastante amarga de lo que podría venirnos si la gente que toma decisiones en este país comienza a formarse en lugares como Rusia o como Irán. Bueno, Fernando, se me hace muy larga la nota de voz, te agradezco la atención y espero tu respuesta. Feliz día. Bueno, ya comenté el otro día que Harvard y otras universidades de la Ivy League arrastran infinidad de problemas. Lo pudimos ver el año pasado con esas manifestaciones abiertamente antijudías que se vieron en los campus de Harvard o el de Pensilvania. Vamos, que sus rectoras terminaron en una comisión del Congreso, no digo más. En Harvard, la izquierda posmoderna, eso que llaman izquierda woke, tiene mucha fuerza y son muy activos, pero el problema no es ese. El problema es que se hayan apoderado de la conversación dentro del campus. A mí que haya izquierda woke pues me parece bien, yo soy liberal, me gusta la diversidad de opiniones, incluso de opiniones descabelladas como las de los posmodernos. Temas que se han apoderado del campus, se sienten con derecho a cancelar a la conversación dentro del propio campus, de cancelar a quien le venga en gana, y en muchas escuelas han creado ambientes de auténtico terror. Bien, eso hay que tomárselo en serio. Eso requiere una reforma interna de la propia universidad. Pero no que la Casa Blanca dinamite la universidad, prohibiendo, por ejemplo, la matriculación de estudiantes extranjeros, que son todos muy brillantes, porque para acceder a Harvard hay que ser muy brillante. Es decir, que, como decía el otro día, para salvar a Harvard de sí misma, la mejor idea no parece cargarte Harvard, sino promover la libertad de expresión y el debate libre. Claro, eso difícilmente se va a conseguir con medidas coactivas y la retirada de programas de financiación para proyectos científicos, por ejemplo. En esto, como en tantas otras cosas, Trump y su equipo hacen bien el diagnóstico, pero luego se equivocan con el tratamiento. El resultado es que empeoran el problema y van a terminar provocando un resurgir woke
tan pronto como pasen, que pasarán porque todo pasa. Bien, seguimos con Eugenio, que vive en el Reino Unido y que nos habla de las diferencias entre la cultura laboral de aquel país con respecto a la española. Este tema, como bien sabéis, lo empezamos en la contrarréplica de ayer. Te llevo siguiendo mucho tiempo y soy orgulloso patrono de la Contra. Siguiendo con el debate que abriste el otro día con los inmigrantes españoles que salimos de España, yo llevo 14 años viviendo en Inglaterra, mi familia, yo me vine a Inglaterra siguiendo a mi mujer, que es la que encontró trabajo aquí, y una gran diferencia que he encontrado de cómo se trabaja en Inglaterra a cómo se trabaja en España es la iniciativa. En España, en muchos casos, lo que mucha gente hace es hacer lo que te mandan. Haces lo que te mandan y si no te lo mandan, ¿para qué lo haces? Si no hay que hacerlo. Aquí lo que se premia mucho es la iniciativa y la promoción en el trabajo, y el trabajo de cómo lo hagas depende de ti. Si haces, si te esfuerzas, sí se premia, cosa que en España muchas veces no se hace. Esa iniciativa yo lo he visto en muchos casos, y si esa iniciativa suele ser recompensada y suele ser tenida en consideración. Nada más, un saludo y espero que la próxima vez que vengas por Londres podamos vernos. Un saludo. Pues nada, Eugenio, muchas gracias. Cuando quieras, ya sabes, nos vemos en Londres para, no sé, por ejemplo, comer un fish and chips, que tiene muy mala fama, pero que a mí me encanta. Me recuerda a las barritas esas de pescado Findus que me daba mi madre de niño y que me ponían morado. Respecto a lo de la cultura laboral británica, efectivamente, premia mucho más el mérito y las ideas, las nuevas ideas y la innovación que la española. Bueno, para saber esto no hay que hacer un estudio ni nada por el estilo. No hay más que, bueno, haber trabajado allí o conocer a alguien que lo hace. Es una economía, la británica, mucho más dinámica que la española, y las empresas, por lo tanto, también son más dinámicas. Por dentro, desde luego, mucho más. Como decía ayer y ya he comentado en alguna ocasión aquí en la Contracrónica, en la cultura corporativa española hay una tara que se resiste a morir, que es la del presentismo. La de estar horas y horas en la oficina para nada, solo para que el jefe crea que se está trabajando. El presentismo es incompatible con las nuevas ideas y con la innovación. El problema aquí es que los presentistas son los que ascienden dentro de las empresas. Claro, han hecho los méritos, ¿no? Así que en la parte alta tenemos presentistas premiando a presentistas recién llegados. Es una especie de círculo vicioso en el que las nuevas ideas no tienen demasiada cabida. Estoy obviamente generalizando, hay de todo, claro, pero en líneas generales es más fácil ascender en una empresa británica que en una española. Muy bien, pues vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla de Merz y de su política exterior, que lo tiene bastante difícil, como veíamos ayer. Federico no tiene tiempo, no tiene convicciones y no tiene apoyos para afrontar las transformaciones necesarias para tratar de cambiar la peligrosa deriva de las últimas décadas en Alemania. Además, sospecho que tampoco podrá salvar su reputación y prestigio cuando acabe su mandato. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí llega la Contracrónica de hoy, queridos amigos. Estamos a día 28, mañana será 29. Habrá Contracrónica, por supuesto, porque no estaremos todavía viernes, así que estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.